la cena del Señor. La cena del Señor es algo que toman los bautizados que han creído en Jesucristo como Señor y vida, como Señor y Salvador. ¿Por qué los bautizados son los que toman la Santa Cena? Porque el bautismo realmente es un acto de confesión de fe, donde nosotros públicamente aceptamos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Esas personas dan un testimonio público ante la iglesia de que se comprometen con Jesucristo. Así que si usted es bautizado y ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, usted está invitado a la mesa. ¿Ve? Si no es bautizado, acuérdense que pronto va a haber bautismos. Ya se han dado clases de bautismo a varias personas. Y ese día vamos a ir a las aguas y vamos a bautizarnos en el nombre del Señor. ¿Amén? Ahora, esto no significa que una persona que no ha sido bautizada no es salva. Lo que salva no es el bautismo, ¿saben? El ladrón en la cruz, ¿fue bautizado? No. Pero la razón por la que no va a ser bautizado fue, claro, que estaba en la cruz. No dependía de él. Pero fue con el Señor que le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, si no estás siendo crucificado, si no estás muriendo, tú puedes ser bautizado. Y debes hacerlo porque es un acto de obediencia. Jesús lo hizo porque Dios lo manda. Pero también los discípulos lo hicieron porque Dios lo manda y siguieron el ejemplo de Jesucristo. Y aquellos que se bautizaron aún con Juan, cuando lo hicieron, justificaron a Dios. No a Juan. Dice la Escritura que los que se habían bautizado justificaron a Dios bautizándose. Pero los que no lo hicieron rechazaron al Señor. Y usted lo puede ver en las Escrituras. Por eso es importante. Estas personas que pertenecen a la familia de Dios, que han obedecido las ordenanzas del Señor, tienen en común 4 cosas: que es que perseveran en la enseñanza de Cristo y sus apóstoles, perseveran unánimes en las oraciones, tienen compañerismo de amor o quinonía como se escribe en español, y dice la Escritura que toman la cena como un recordatorio del Señor hasta que Él venga. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Es algo sagrado, es un memorial sagrado. Le voy a pedir al hermano Robert que nos dirija en oración por los elementos. Señor Dios Todopoderoso, Padre Santo, Padre bueno, Padre eterno, Padre Santo, Santo. En esta mañana te damos la gracia porque hemos unido aquí, Señor, hablándote y glorificándote, Señor, Padre Santo, como podemos traer nuestro cuerpo a nuestro sur, Señor. En este momento te presento los elementos, el pan y el vino que representan tu cuerpo y tu sangre, Padre Santo. Te pedimos que lo bendiga, Señor, para que al tomarlo, Señor, estemos claros de ese sacrificio que tú hiciste, Señor. Y ayúdanos, Señor, a estar limpios, Señor, para no tomar juicio, Señor, Padre Santo. Te damos la gracia porque podemos hacerlo, Señor, gracias a ti. Te pedimos que nos sigas llevando todo el camino, Padre, para que podamos llegar a la meta. Señor, te pedimos todo en nuestro tiempo en Jesucristo. Amén. Amén. La Biblia enseña, hermanos amados, acerca de esto que mandó el Señor que se hiciese y de la actitud que debe reinar en nuestro corazón cuando tomamos la cena. Una actitud de reflexión, de meditación y de gozo. Los cristianos primitivos se reunían a tomar la cena no con tristeza,
sino con alegría. Porque no tan solo celebraban la muerte, sino la resurrección y la espera. Y ellos se reunían y bajaban del campo y de las ciudades, se reunían en ciertos lugares para tener la celebración del primer día de la semana. Y cada primer día de la semana ellos celebraban la resurrección del Señor Jesucristo y tomaban la cena en recordatorio de lo que Él había hecho por ellos, a favor de ellos, de la muerte que tuvo, del sacrificio sustitutivo. O sea, que Él murió para que tú no tuvieras que morir y ser condenado. Pero también de su gloriosa resurrección, que como Él vive, tú también vivirás. Tú tienes una esperanza de vida eterna. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera en una de sus cartas, que nosotros no éramos como los otros que no tienen esperanza, porque sabemos que el mismo Señor vendrá desde el cielo con voz de arcángel y trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que quedemos seremos arrebatados juntamente con Él, recibiendo al Señor en el aire. Así que no es un asunto de que nosotros vamos, sino de que Él viene. ¿Quién es el que recibe a quién? Y cuando Él venga, le recibiremos en el aire. Y dice el libro de Tesalonicenses que los que le esperan serán reunidos, no sin los que murieron en Cristo, que serán resucitados del polvo. Y luego todas las miradas se posarán sobre la tierra, porque la hora del juicio ha llegado. Porque cuando el Señor venga por segunda vez, Él no viene a ser crucificado. Él viene a juzgar a las naciones. Como dice el Salmo 2, cuando el profeta amonesta, admitid amonestación, los jueces de la tierra. Sirvan al Hijo con temor y con temor. Honren al Hijo, o sea, besen al Hijo, para que no perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su vida. Bienaventurados todos los que en Él confían. O sea, Él está diciendo, arrepiéntanse y confíen en el Hijo. Y dice la Escritura, vamos a 1 Corintios. En el capítulo 11, lo que recibimos como ordenanza del Señor. Y dice la Escritura, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, dice, lo partió y dijo, gracias sean dadas a ti, oh Señor, Rey del universo, que nos das el pan de la tierra y que enviaste al pan que descendió del cielo. Bendito sea tú desde la eternidad y hasta la eternidad. Y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Así pues, que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciareis hasta que Él venga. En el nombre del Señor. Gracias, Señor, te adoramos y te bendecimos y te reconocemos. Gracias por tu sangre derramada a favor nuestro. Y esperamos, Señor, por ti. Tu pueblo te espera. Amén.
Está prendida, ¿verdad? Ahora sí, vamos a entrarle a la palabra con la gracia del Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por este tiempo en familia con tu pueblo. Bendice a cada uno de los que se dan cita aquí. Permite, Señor, que cada uno de nosotros pueda asimilar las verdades que vamos a hablar en esta mañana. Habla nuestros corazones, habla nuestra mente, alimenta nuestro espíritu con tu palabra. Sé con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que vamos a comenzar hoy no va a terminar hoy. Si lo termino hoy, salimos de aquí a las 5. Así que voy a dar una porción nada más. De una parte del mensaje. Y la semana que viene, si Dios lo permite, continuaremos con este mensaje. Y le he titulado, escuche bien el mensaje, se llama Poder para Salvación. El Evangelio de la Gracia. Así se llama, Poder para Salvación. El Evangelio de la Gracia. Como iglesia, creemos y proclamamos las doctrinas o enseñanzas de la gracia. Para los que no entienden lo que significa la palabra gracia, la gracia significa el favor inmerecido. Todas las doctrinas de la gracia apuntan a la obra soberana de Dios para salvar, porque la salvación es del Señor. Todas las enseñanzas de la gracia despojan al hombre de su orgullo y ponen el honor y la alabanza donde deben estar, en el trono de aquel que creó todas las cosas. Creemos y confesamos que es Dios quien salva a los pecadores elegidos de manera poderosa y soberana. Y nos preguntamos, ¿qué efectos debería tener este conocimiento? ¿Qué efectos debería tener este conocimiento y operación de Dios en la vida de todos los que experimentamos el poder de la salvación? Tienes que preguntarte, ¿eres salvo? Pues ¿cuáles son los efectos de esa salvación en tu vida si la has experimentado? Cuando proponemos y proclamamos que Dios es quien salva, ¿qué queremos decir? Queremos decir que Él ha tomado la iniciativa, que Dios ya ha hecho algo y que está en el tiempo presente haciendo algo para cumplir lo que se ha propuesto, porque Dios siempre trabaja. Él comenzó una obra y lo que comenzó, Él lo termina. Si Él ha decidido trabajar con tu corazón, no importa cómo te encuentres, tú puedes estar seguro que Él llevará lo que comenzó a culminación. Por ello, avalados por las Sagradas Escrituras, nos oponemos con firmeza en esta congregación y con seguridad a toda forma de autosalvación. Escuche esto, como iglesia nosotros predicamos en contra
de toda forma de autosalvación. En otras palabras, no creemos bajo ningún concepto que el hombre tenga que ver nada en su salvación. Es una obra absoluta de Dios. Solamente el hombre añade una cosa: su pecado. La razón por la que el hombre necesita ser salvo es porque se le ha desviado, se ha apartado y le ha dado espaldas al Creador. Y viviendo de espaldas al Creador, su vida sigue por los deseos de su corazón, hacia donde le inclinan sus pensamientos. Y la Escritura dice que cuando Dios miró a los hijos de los hombres, no había ni aún uno que le buscara. Todos se habían desviado. Pero Dios comienza a orquestar las circunstancias de la vida para traer a lo que Él quiere adoptar a su persona. Pone gente en su camino. Le habla a través de personas, amigos, en la radio, en donde quiera. Dios dice: voy a tratar contigo. Y esa persona comienza a recibir invitaciones, a recibir palabras de Dios a diestra y a siniestra, porque Dios se ha propuesto llamar al hombre. Y tal vez el hombre puede decir: no fue yo que yo vine, no. Fue que todo estaba fríamente calculado, porque Dios quería tener trato contigo. La palabra nos enseña que Dios en su Hijo Jesucristo actuó por medio del Espíritu Santo para ser nuestro verdadero Salvador. Eso lo enseñan las Escrituras. Y a la luz de las Escrituras aprendemos que el hombre inconverso no necesita estímulos o de asistencia para salvarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque está perdido. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Por qué? Porque según la Escritura dice que todo aquel que no está en Dios ya ha sido condenado. ¿Sabías eso? Una persona que no le sirve a Cristo, que no cree en Cristo, ya ha sido condenado. Pero cuando esa persona llega a creer en Cristo y a arrepentirse de sus pecados, es porque algo ha sucedido en su vida. El muerto resucitó. Y una vez resucitado, entonces puede responder. Pero mientras está muerto, separado espiritualmente, que eso es lo que significa muerto espiritual, separado espiritualmente de Dios por sí mismo, no puede hacer nada que le lleve a la gloria, sino que tiene toda su esperanza en Jesucristo. Este hombre necesita salvación, pues se encuentra en una condición imposible para los hombres. En una ocasión Jesucristo, mientras hablaba, le dijo: cuán difícil es que los ricos entren al reino de Dios. Uno de los discípulos que estaban allí le dijo: pues entonces, Señor, ¿quién podrá ser salvo? Y la respuesta de Cristo fue clara y contundente: esto es imposible para los hombres. Escuche bien, es imposible para los hombres ser salvos. Así que no hay forma de que el hombre pueda autosalvarse. La semana pasada hablamos que hay dos tipos de religión. La religión del cielo, la cual Dios toma la iniciativa. Creo que habló el hermano Isaac y habló de la iniciativa de Dios en la justificación. Pero también la religión de los hombres, que es que los hombres buscan sus maneras para llegar a Dios en sus propios pensamientos. Pero Dios ya ha determinado el camino por el cual lo debemos alcanzar. Él nos presentó a su Hijo y nos dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos. Y su Hijo en los días de su carne dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Así que nosotros sostenemos que Jesucristo no vino para aconsejar, exhortar o ayudar al hombre para salvarse a sí mismo. Repito, Jesucristo no vino a este mundo para exhortar o ayudar al hombre para que éste se salvase a sí mismo, sino que vino para salvar de manera eficaz, con poder y por su Espíritu, a todos los que el Padre le dio. Si somos salvos,
entonces es por la obra del Padre, por la obra del Hijo y por la obra del Espíritu Santo. El Padre eterno eligió desde la eternidad pasada. El Hijo muere por aquellos que el Padre elige. Y el Espíritu Santo aplica la salvación a aquellos por los cuales el Padre eligió y el Hijo murió. Y la Santa Trinidad une su omnipotencia, sabiduría y eternidad para salvar al hombre y traerlo a salvo a la casa del Padre. Porque la salvación es del Señor. Creemos que Dios salva a los pecadores y que esta salvación produce cosas muy prácticas en la vida de aquellos a quienes salva. Si tú has sido salvado, se notará que has sido salvado. Si has sido salvado, darás frutos de salvación. Si no hay frutos de salvación, ¿de qué te salvaron? Sí, porque ahora tenemos mucha gente diciendo que conoce al Señor, pero vive de espalda a Dios. O que tienen dobles vidas. Son de una manera en la congregación y después en sus casas o en sus trabajos son de otra manera. Y a los únicos que engañan es a su propio corazón. Porque Dios no puede ser burlado. Amados hermanos, lo que nos lleva al primer punto en esta mañana. El conocimiento de la gracia de Dios y de sus obras por medio de las enseñanzas de la gracia nos debe llevar a un autoexamen, a examinarnos, un autoexamen bíblico. No te examines a ti mismo a la luz de lo que tú piensas, a la luz de lo que tú sientes. Examínate a ti mismo a la luz de lo que Dios dice que es un salvado. La Escritura dice en 2 de Corintios, capítulo 13:5. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que estéis reprobados. Te pregunto, cuando te examinas a ti mismo, ¿encuentras que verdaderamente estás en la fe y que verdaderamente Jesucristo habita en ti? ¿O no sabes que estás en la fe y no sabes si Jesucristo habita en ti? El que conoce y ha recibido a Cristo sabe que lo ha recibido. El mismo Espíritu da testimonio de que lo ha recibido. No es posible que yo me coma un sándwich y mientras me lo como dice, yo no estoy comiendo nada. Yo no sé si estoy comiendo un sándwich. Es lógico. Piensa, analiza. Acuérdense que el Señor no quiere que tú tires tu cerebro al piso. El Señor quiere que tú uses tu cerebro, tu alma, tu mente, tu corazón y todos tus afectos para prestar atención a lo que Él te enseña. Mira, si lo tienes a Él, tú sabrás que lo tienes a Él. ¿Ves? Si te estás bañando, sabes que te estás bañando. ¿Y cómo sabes que te estás bañando? Por el agua y el jabón. ¿Ves? Tengo el agua, tengo el jabón y el agua cae sobre mí, me estoy bañando. Si estás en Cristo, mientras caminas, tú puedes decir, tengo a Cristo, siento su presencia, su Espíritu da testimonio, Él dirige mi vida y se manifiesta en la obediencia. ¿Vieron? Así que la salvación produce cosas prácticas en lo que salva. Una persona salvada sigue y obedece las exhortaciones como las que hizo el apóstol Pedro en su segunda carta. En el capítulo 1, versículo 10 dice, procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Para los que no entienden, voy a explicar eso.
Él está exhortando a la iglesia, si tú has sido salvo, que se note. Versión puertorriqueña. Le voy a leer ese mismo texto en dos versiones diferentes de la Biblia. La primera versión es la Biblia para todos, donde dice lo siguiente: así que, hermanos, Dios los llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida, y así nunca caerán. Si Dios te llamó, si Dios tuvo la elección para contigo, se mostrará por el esfuerzo en tu vida. Porque la Biblia dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. La segunda versión de ese mismo texto se encuentra en la Nueva Biblia al Día y nos dice: así que, amados hermanos, puesto que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto eche raíces en ustedes, pues así nunca tropezarán ni caerán. Esta salvación y esta enseñanza de Dios debe tomar en nosotros ¿qué? Raíz. Debe ser el fundamento de nuestra fe. Debe ser el sólido cimiento sobre el cual construimos nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos, nuestras acciones y hasta nuestras omisiones, lo que no hacemos. No hago algo porque Él dijo que no lo hiciera, hago algo porque Él dijo que lo hiciera. Pienso de tal manera porque Él gobierna mi mente, mi corazón. Mi mente está llena de todo lo bueno, lo justo, lo amable, lo que es de buen nombre, lo que tiene virtud alguna, lo que es digno de alabanza. Veo, oigo y practico lo que el Hijo hizo. Soy un discípulo y seguidor de Jesucristo. Eso quiere el Señor que nosotros entendamos. Palabras semejantes se encuentran en todas las Escrituras. Vemos en las Escrituras palabras o frases como esta: no te engañes, que significa examínate, no te engañes, porque el corazón humano, dice la Escritura, que puede ser perverso y engañoso, más que todas las cosas lo es, y nos engaña. Pues entonces la Escritura tiene exhortación, dice no te engañes. En otra parte dice nadie os engañe, porque no tan solo tu propio corazón te engaña, sino que vendrá gente en el camino a tratar de ¿qué? De hacerte tragar el pescadito. De engañarte. Y en otra parte dice no os engañéis, y repite. Y esas frases, si usted la busca en una concordancia, se repite en todas partes. Y esa frase es lo que está animando a la iglesia a examinar continuamente tu corazón. No sea que te estés engañando o no sea que hayas sido engañado. Porque hay gente que a veces le hacen creer a la gente que han conocido a Cristo. No, si confesaste sinceramente, eres salvo. Porque se trata de tu sinceridad. La salvación no se trata de tu sinceridad. La salvación se trata de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Porque aún nuestra sinceridad muchas veces está manchada ¿con qué? Con pecado. Amados, un autoexamen bíblico es un deber espiritual. Examinarnos a nosotros mismos de día en día es lo que Dios ordena. En Efesios capítulo 10 hay una declaración que se hace acerca de todos los que son verdaderos hijos de Dios. ¿Qué dice Dios de aquellos que son sus verdaderos hijos? En Efesios 2:10 dice que somos hechura de Dios. La palabra hechura en el original, poema, significa poema. Somos un poema de Dios. Si tú eres un cristiano, la Biblia dice que tú eres un poema de Dios, una obra de arte, algo magistral de Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por ello, para examinarme, la pregunta que debo hacer es esta: ¿yo he sido el objeto de esa hechura? Esa es la pregunta. ¿Yo he sido el objeto de esa hechura? Esa es la pregunta.
El asunto o pregunta aquí no es la sinceridad de mi decisión, tampoco es mi compromiso con cualquier cosa de mí mismo. Note, no tiene que ver ni con mi sinceridad, ni compromiso, ni con cualquier cosa de mí mismo. El asunto no es qué he hecho yo con Cristo y la salvación. El asunto realmente es, la esencia es, ¿qué ha hecho Dios en mí? Porque si Dios no ha hecho cambios en ti, por más que tú te declares salvo, no lo eres. Porque el Dios que justifica también santifica. ¿Ven? Ahora tenemos una generación de predicadores enseñando que lo importante es la justificación. No, el mismo que te conoció, el mismo que te eligió, el mismo que te llamó, el mismo que te justifica, el mismo que te santifica, el mismo que te glorifica, el que comenzó, termina. Y tú tienes que probarte si tu justificación está teniendo un fruto, si haber sido transformado por dentro tiene los frutos de haber sido transformado por dentro. Nosotros debemos preguntarnos y entender lo siguiente: no es entonces el asunto si yo he aceptado a Cristo. El asunto es si Cristo me aceptó a mí. Si Cristo me tomó entre sus ovejas. La Biblia dice que fuimos hechos aceptos en el amado. Fuimos hechos aceptos. ¿Quién nos hace aceptos en el amado? ¿Quién lo hace? Dios nos hace aceptos por medio de su Hijo. Esa es la pregunta. Sí, pero hermano, yo tengo, si usted tiene que reconocer su necesidad, pero la manera de ser aceptado no tiene que ver con usted, tiene que ver con Jesús. Es Jesús el que le hace acepto. Así que su confianza no esté en sus compromisos y su sinceridad, su confianza debe estar en lo que Cristo hizo. Amado hermano, aunque sí debemos ser gente comprometida y debemos desarrollar un carácter de sinceridad, eso es importante. Pero amado, eso es el producto o el fruto de haber sido salvado por Dios. Es el fruto. No ponga el caballo a empujar con las narices al carro. No, cada cosa tiene su lugar. El caballo al frente, ala el carro. La obra de Dios transforma el corazón. Amados, la pregunta entonces no es ¿he encontrado al Señor? La pregunta es, ¿el Señor me ha encontrado a mí? ¿Y por qué digo esto? ¿Quién es el que está perdido? ¿Dios o usted? Dios se perdió, déjame encontrarlo. ¿Tiene eso sentido? Dios está perdido, lo voy a encontrar. No, el que está perdido soy yo. Y cuando soy encontrado por Cristo. Sí, Él usa sus medios, gente, amistades, amigos, familia, circunstancias difíciles, dolor, sufrimiento, las cosas que nos rodean. Muchas veces nos están gritando: estoy aquí y quiero tener trato contigo. Pero es Dios orquestando porque quiere llamarte a formar parte de su familia. En la antigüedad, aquellos que eran admitidos a la mesa del Señor y a las filas de la membresía de la iglesia local se les preguntaba lo siguiente. Mire la pregunta que se les hacía: ¿qué ha hecho Cristo por ti? ¿Por qué se hacía esta pregunta? ¿Por qué el que lo entrevistaba hacía esta pregunta? Porque él quería saber si ellos entendían las bases o el fundamento objetivo sobre el cual Dios los recibió, aunque eran pecadores. Esta pregunta se hace porque la persona debe entender las bases por las cuales son aceptos a la mesa.
Ellos querían saber si estas personas entendían que los hombres son aceptos ante Dios en base a la obra de Cristo y nada más. Por eso se hacía esa pregunta. Si quedaba claro para ellos que no creían que eran aceptos por el mérito por el mérito de su arrepentimiento o sus lágrimas o su obra, sino solamente por los méritos de Cristo, entonces se hacía la segunda pregunta. ¿Qué tenía que tener la persona clara? No, el Señor me recibió porque yo lloré. El Señor me recibió porque yo estaba triste. El Señor me recibió porque estaba arrepentido. El Señor me recibió, no. El Señor te hizo acepto porque Cristo murió en la cruz. Y el fundamento de tu salvación es que el Señor pagó por el precio de tu pecado. No porque tú lloraste. Tú puedes tener todas las lágrimas, todas las buenas intenciones, pero si tu fe no está solo en Jesucristo como el fundamento de tu salvación, tú te irás con tus lágrimas a la condenación. Porque tu confianza no está en Cristo, está en la sinceridad de tu corazón y está en tu propio pensamiento, y ese es el pecado. El pecado es que cada cual se apartó por su propio camino, que cada cual quiere hacer las cosas a su manera, que cada cual quiere que lo reciban como él se siente o como él cree que es. Pero no funciona así, amados hermanos. Es que tú tienes que recibirme como yo me siento, como yo creo. No. El Señor te recibe en los términos de Él. Él preparó un cordero para lidiar con tu pecado. Y solamente a través del cordero tú hayas acceso en Él. Si tú no tienes al Hijo, tampoco tienes al Padre. Pero el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Y es importante que nosotros entendamos el Evangelio de Jesucristo. Que ya no se predica en las iglesias. Que ya no se enseña. Que sino que engañan a la gente en las iglesias robándole los chavos, diciéndole: el Señor te quiere prosperar. No, porque el Señor quiere esto. Y entonces te mandan a sembrar dinero y que para obtener milagros, y convierten el Evangelio en fuente de ganancia en un mercado, y hacen de la casa de Dios una cueva de ladrones. Es lo más triste del mundo. Hay muchos ladrones predicando desde los púlpitos. Mercaderes del Evangelio verdadero, que cuando Dios vino a salvarnos, salvó por gracia. No por algo que tú le puedas dar. Tu dinero no comprará un milagro. Tu dinero no comprará el don de Dios. Tu dinero no comprará salvación. Si tú piensas que esto es así, perezcan tú y tu dinero. Eso fue lo que enseñó Pedro le dijo a Simón, que creía que podía comprar el don de Dios, del Espíritu, con dinero: veo que estás en prisión de oscuridad, estás engañado. Lo que debes es arrepentirte, porque veo que estás esclavizado. Y así muchas personas están esclavizadas creyendo que con dinero se puede comprar a Dios. El único crédito que Dios acepta en el cielo se llama Jesucristo. Si tú vas al Padre a través de Jesucristo, tú hallas aceptación. Como lo dice la Escritura, serás acepto en el amado. Amado, escucha estas cosas que te digo. No te dejes engañar, ni tampoco engañes tu propio corazón. Oh Dios. La segunda pregunta: luego de que la persona entendía correctamente cuál era el fundamento de su salvación, era la siguiente. Él le decía: ya sabes lo que Él ha hecho por ti. Ahora, mi pregunta es: ¿qué ha hecho en ti? La primera es lo que hizo por ti. La segunda es: ¿qué ha hecho en ti?
Y esto se preguntaba porque él entendía la terrible posibilidad de que una persona tuviera una comprensión intelectual de lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Hay gente que sabe que Cristo murió por los pecadores y sin embargo desconociera por completo la poderosa obra de Dios por su Espíritu en los pecadores. Hay gente que sabe doctrina, hay gente que sabe enseñanza, pero no conoce ni a Cristo, ni al Padre, ni tampoco tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucederá con esas personas que tienen el conocimiento, pero no han experimentado el poder del Evangelio? ¿Se perderán? Si pudieran ser salvos, ¿tú sabes quién sería salvo? El diablo. El diablo conoce el Evangelio mejor que todos nosotros y sabe mucho más que todos nosotros. Y él, no puede negar que Dios existe. Él cree que Dios existe, pero él no recibe, ni cree, ni confía. Su conocimiento no le sirve de nada. Así muchos en este mundo tienen esa clase de fe que la Biblia le llama la fe de los demonios. Saben que Dios es real, saben que Dios obra, saben que Dios tiene el poder, pero no han recibido el poder, no han experimentado el poder transformador de una vida nueva, no han sido cambiados, no han nacido de nuevo. Su corazón de piedra no ha sido cambiado por un corazón de carne. Por eso les dije, hermano, que esto va a durar, porque el tema, como dice el puertorriqueño, pica y se extiende. Así que el entrevistador sabía esa realidad. Por lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana es comenzar a aplicar a nuestra conciencia algunas preguntas sencillas. Iglesia, y todos los invitados, amigos, Dios te bendiga. Qué bueno que estás con nosotros aquí. Ahorita nos dice tu nombre y te saludamos. Y me le da mucho cariño, amor y recibimiento al amigo. Aplica estas palabras a tu corazón. Hazte un examen. ¿Has sido conducido a ver tu propia corrupción y pecado de tal modo que las primeras bienaventuranzas son realidades en ti? Mira la pregunta. ¿Has sido conducido a ver tu propia corrupción, tu propia maldad, tu propio pecado, de tal modo que las primeras bienaventuranzas son realidades? Ya mismo voy a mencionar la primera bienaventuranza. Las únicas personas en el mundo que son verdaderamente benditas o bendecidas no son los que tienen dinero o les regalaron, no sé, una casa o un carro, como están enseñando en las iglesias. Oh, Dios te ha bendecido. Mira, muchos de los ricos, los más ricos del mundo, ¿no son qué? Son cristianos. No equipares dinero y posesiones a la bendición. Porque posesiones y dinero los promete Satanás a aquellos que postrados reciben. Pero es por un tiempo, después no te vas a llevar nada por ahí. Así que la bendición, ¿tú sabes cuál es la verdadera bendición? Las únicas personas en el mundo verdaderamente benditas son aquellas que, conociendo la obra del Espíritu Santo, ya no son extraños a la bienaventuranza. 1 y 2. Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4. Vaya conmigo. Mateo capítulo 5, versículos 3 y 4. Las personas que han experimentado esto y no son extrañas, estas dos bienaventuranzas, son los únicos verdaderos benditos en el mundo entero. Mateo capítulo 5, versículos 3 al 4. Vamos a ver quiénes son los verdaderos benditos. Lo tenemos. Allí dice: bienaventurados, que significa benditos, dichosos, felices, los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos son los únicos benditos. ¿Quiénes? Los pobres de espíritu.
Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son benditos porque de eso es el reino. Son benditos porque ellos, específicamente ellos, que lloraron, recibirán consolación. Ahora estudiaremos por qué son pobres y por qué lloran. Sí, porque si no lo explicamos, salimos aquí sin entendimiento. ¿Cómo hace Dios a los hombres verdaderamente benditos y felices? Es la pregunta. ¿Cómo hace Dios a los hombres verdaderamente benditos y felices? En primer lugar, Dios les hace ver y sentir la miseria de su pobreza en el estado de pecado. Eso es un pobre de espíritu. Es alguien que mirándose a sí mismo dice: wow, si Dios no hace algo, estoy perdido. No tengo nada para ofrecerle. No hay nada en mí que pueda darle yo a Dios que me haga acepto delante de Él. Así que eres bendito si has sido convencido por el Espíritu y su palabra de que estás en una pobreza tal, de que estás en bancarrota espiritual y no hay nada que darle. ¿Qué es la pobreza de espíritu? ¿Es acaso un tipo de contrición o de tristeza que intenta convencerte de que eres un miserable y malvado? No. Es verdad que cuando estás convencido te das cuenta que eres miserable y malvado, pero eso no es la pobreza de espíritu. La pobreza de espíritu es el resultado de obtener una visión de lo que realmente sos. Vaya conmigo a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. La pobreza de espíritu es el resultado de obtener una visión de lo que realmente somos. ¿Lo tenemos? Dice la Escritura, y leo: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Note que esos serafines sabían quiénes eran ellos cuando estaban delante de quién, de Dios. Por lo que, ¿qué hacían? Todo aquello de lo que podían gloriarse, lo cubrían porque sabían que estaban delante de aquel que les dio todo lo que tienen. Si tienen gloria, ¿quién se las impartió? Él. Si tienen alas, ¿quién se las dio? Sus rostros. Si son hermosos, ¿quién se los dio? Sus pies, que también significa en hebreo la vergüenza del hombre. Si lo tienen, ¿quién se lo dio? La virilidad o el poder. Está diciendo, delante de Dios, la potencia, la virilidad, lo que el hombre puede hacer o piensa que es, tiene que esconderse, porque Él está presente. Eso eran los ángeles. Pero el problema es que los ángeles estaban viendo eso, pero los humanos, aún los que se creen la pil después de la coquita salada, o la última Coca-Cola del desierto, son creídos, tienen al orgullo, se creen la gran cosa. Y dice allí el texto y continúa: y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, y mira lo que pasó con Isaías, el hombre más piadoso en su época, el hombre más piadoso en su época. Ese hombre conoció lo que es la pobreza espiritual. Mire, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos,
han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Cuándo es que podemos percibir lo que es la pobreza espiritual? Cuando tenemos una visión clara de Dios. Solamente sabremos lo que somos cuando nos vemos a la luz de nuestro Creador. Mírate con el espejo de tu Creador y ahí tú descubrirás quién tú eres. Y aquel hombre piadoso, Isaías, el profeta Isaías, cuando vio la majestad, la gloria y la santidad y pureza de Dios, se dio cuenta que él estaba sucio, inmundo. Él conoció sus miserias y dijo: ¡ay de mí! Estoy muerto. Te pregunto, ¿has experimentado eso? ¿Has visto al Señor de tal manera que has conocido la corrupción que hay en ti? ¿Has entendido cuánto es el pecado y la maldad que habita en ti y por qué necesitas ser salvado, limpiado, transformado? Amados, es importante que entendamos estas cosas. Así que la pobreza de espíritu es el resultado de tener una visión de lo que realmente somos y ver cómo no somos nada, no tenemos nada y no podemos hacer nada para recomendarnos a la gracia y al favor salvador de Dios. Dios no tiene por qué salvarnos, no tiene por qué tener misericordia de nosotros. Cuando uno reconoce su pobreza espiritual, no dice: verdad, Señor, si hay alguien que vive de condenación soy yo soy el pecador, yo te necesito. Hace como aquel publicano que estaba al lado del fariseo. El fariseo decía: Señor, gracias porque yo no soy como este pecador. Yo ayuno, diezmo, bla, 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 bla. Ay, yo no soy como el resto de los hombres. Y empezaba a alabarse, estaba muy lleno de sí mismo, se creía la gran cosa. Pero entonces tú veías al publicano, que todo el mundo lo menospreciaba, mirando, que dice que no se atrevía a mirar al cielo y se daba golpes en el pecho y decía: Señor, sé propicio a mí, el pecador. Él no dijo soy pecador, él dijo yo soy el pecador. Y dice la Escritura que Jesús enseña que ese hombre fue justificado porque se presentó delante de Dios como debe. Y la Biblia dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son humildes, reconocen su condición, pero los soberbios están tan llenos de sí mismos que no habrá espacio para Dios en sus corazones. Así que es importante que vayamos a Dios en humildad, reconociendo nuestra condición, que somos sin Él, inmundos. Ya cuando lo tenemos a Él, Él nos limpia, Él nos baña, Él nos viste, Él nos llena, Él nos hermosea, Él nos cambia, Él nos transforma. Él nos pone anillo, nos pone sandalia, nos pone copa, nos sienta a su mesa, comemos con Él, nos llama a su reino y nos llama hijos e hijas del Señor Dios Todopoderoso. ¿Cómo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón? Dijo el Señor. Y hallaré descanso para vuestras almas. Amados, una persona pobre espiritual sabe que podría Dios aplicar su justa ira y mandarlo a perecer al fuego eterno y se lo merece. Una persona que ha conocido la pobreza espiritual sabe que si está en Él es solo por gracia. No se gloría de que sea por sus méritos o por su obra que está en Él. Te pregunto, mira la pregunta para aplicártelo. ¿Has sido conducido a un conocimiento personal de que estás perdido, en bancarrota, inmundo y muerto en ti mismo? Si no,
has sido convencido de esto, dudo mucho que puedas pretender conocer a Cristo como tu Señor. Hay mucha gente en la iglesia que nunca ni siquiera se ha arrepentido de sus pecados. Van por otras cosas, por los panes y los peces, no, a ver si me sanan, a probar suerte. Primero, entiende, sí, Dios bendice muchas veces y contesta las peticiones. Él es bueno y generoso. Pero tú puedes recibir contestaciones a tus peticiones y después irte con todas esas cosas al lugar de destrucción. ¿Y de qué te valió? ¿De qué sirvió? Tuviste todas las cosas que quisiste en este mundo y perdiste tu alma. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Amados, esa es la pregunta. ¿Has sido conducido al conocimiento personal? Tú mismo has experimentado esa corrupción y te has visto al Señor diciendo: Señor, perdóname, he hecho lo malo delante de tus ojos. Contra ti solo he pecado. Si no, dudo mucho, hermano, que tú puedas pretender conocer a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque fue Cristo el que dijo: yo no he venido a llamar a justos, he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos. Si tú te crees que eres lo más bueno y que no hay en ti pecado, tú no has sido convencido. Porque el Espíritu Santo, ¿sabe lo que hace? Nos convence de pecado. Nos convence de justicia y también nos convence de juicio. ¿Estás convencido de estas cosas? Amado, te pregunto, ¿has sido hecho consciente de la depravación de tu pecado? El pobre en espíritu se le ha hecho consciente de su depravación en el pecado. Ahora voy a decir lo que significa la palabra depravación. Escuchen lo que significa depravación. Depravar significa viciar, pervertir, adulterar, degenerar, envilecer, corromper, ensuciar, manchar, prostituir. Un pobre en espíritu se da cuenta que ha sido depravado, que está manchado, que está corrompido, sucio, prostituido, viciado y pervertido. O sea, un pobre en espíritu sabe que su corazón ha sido desviado. ¿Entiendes? Él lo sabe. Mire, amado, es posible sostener la doctrina o enseñanza de la depravación total como un concepto teológico. Es posible saber que los depravados están pervertidos y con todo ser tan malo, arrogante y farisaico como el diablo. Hay gente que conoce intelectualmente la doctrina o enseñanza de la depravación total, pero son tan farisaicos, se creen más santos que sus semejantes, o más listos, o más inteligentes, o más buenos, o más sabios. Yo no soy como ellos, yo soy más sabio, yo soy más listo, yo soy más santo. Sin darte cuenta cuán bajo has caído y cuán sutil es tu pecado que ni siquiera te has dado cuenta. Y tú te crees mejor que alguien aquí, mejor que yo, o yo me creo mejor que tú. Yo estoy en el suelo, estoy podrido, corrompido en mi pecado. Si te crees más inteligente y más sabio, porque existen muchas clases de inteligencia, te estás creyendo muchas cosas para las cuales fuiste llamado. Porque el creyente piensa de su prójimo como superior a él. Si menosprecias a alguien porque no es como tú y no hace las cosas como tú las haces, tienes que tener cuidado. Porque Dios no te va a juzgar cuando tú te mides con otros. Y cuando tú te mides con otros o contigo mismo, estás haciéndolo mal. Una persona pobre de espíritu no se mide ni con el prójimo ni consigo mismo. Porque si es mejor que el prójimo, se enorgullece. Si es peor, se siente basura. O se siente envidioso.
Y entonces le añade otro pecado. Una persona mira a Cristo y se compara y se mira en el espejo de la persona de Cristo. Y cuando encuentra su pecado, ¿sabe lo que Cristo hace? Cristo no te va a humillar. Tú le pides a Él y Él te conforma, te transforma para que te parezcas a Él. Eso lo hace Cristo. O sea, te toma de donde estás, desciende, que fue lo que hizo Él, descendió, se humilla, si se tiene que ensuciar, se ensucia, y se ensució hasta lo último. Se ensució con tu pecado y el mío. Se ensucia. Dios lo hizo pecado, tomó nuestras suciedades y las limpió. Y cuando digo que se ensucia, no es que estas cosas actuaron en su corazón, porque Él es santo, sino que estuvo dispuesto a descender y embarrarse allí, bajar al lodo cenagoso, tomarte de la mano y sacarte del pozo de la desesperación. Entonces se puso sus vestimentas y tomó las tuyas y se las puso a Él. Y cuando el Padre vino a Él porque eras tú. Y cuando el Padre viene a ti, viene con amor, porque estás vestido de Él. Amados, aleluya. Así que es posible sostener esta doctrina de la depravación como un concepto teológico y aún ser tan malo, arrogante y farisaico como el diablo. Te pregunto, ¿has conocido la transparencia y la desnudez interna que te ha conducido a la pobreza espiritual? Cuando te presentas delante de Dios, te ves a ti mismo como desnudo a menos que Él te vista, o piensas que tienes algo y te presentas a Él con tus propias obras y con tus propias hojas tijeras. Has sido conducido al llanto espiritual, porque la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Ve la segunda bienaventuranza? La primera, los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. La segunda, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Has sido llevado al llanto espiritual y al reconocimiento de que tus ofensas han sido contra el soberano Dios. Has sido conducido a buscar al lugar donde odias tu pecado lo suficiente para abandonarle y entregarte solamente a Cristo. De eso se trata. Estas cosas que me han consumido las odio, no las quiero más en mi vida. Has sido llevado a ese punto, a aborrecer la maldad y la corrupción. Como Pablo: ay, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ha sido como Isaías, que se vio inmundo y de labios inmundos, en medio del pueblo con labios inmundos. Voy a leer dos cosas más y termino por hoy. Un antiguo escritor dijo con verdad: cuando el Espíritu Santo empieza el acorde de la gracia, lo que no saben que es un acorde, es una nota. Un acorde es un conjunto de 2, 3, 4 notas en la guitarra o en el piano. Cuando esas cosas se tocan juntas, eso forma un acorde. Y él dice: cuando el Espíritu Santo empieza el acorde de gracia en la vida de un hombre, siempre orienta su acorde a la nota baja. Voy a explicar. La nota baja, no la alta. Él empieza con la nota baja de la convicción.
¿Cómo tú sabes que el Espíritu Santo está hablando a ti? Porque Él te comienza a convencer de que tú no eres todo lo que tú te crees que eres y de que tú lo necesitas a Él. Y te convence de que si no lo tienes a Él y no te aseguras de que lo tienes a Él, estás verdaderamente perdido y tu fin será terrible. Así que Él empieza por la nota más baja de la convicción. Nos revela nuestra necesidad y nos muestra hacia el Salvador. Porque la obra del Espíritu es convencer al mundo y levantar al Hijo. Convencer al mundo de pecado y levantar al Hijo. En una parte de la Escritura dice: y vosotros sois testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo. Amados, Él te conduce. Pregúntate, y termino por hoy. Hazte a ti mismo. He sido conducido a entender que a menos que Él inicie una obra en mí, esta obra nunca será hecha. He sido convencido de que sin Él nada podré hacer. He sido convencido de la bienaventuranza de que Dios escoge para sí, para que more con Él en sus atrios. He sido convencido de Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. He sido convencido de Filipenses 1:6, el que comenzó en mí la obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿O estás convencido de que tú puedes llegar a Dios en tus propios términos? ¿Estás convencido de que todas las religiones te guían a Dios como algunos ignorantes predican? ¿O has creído firmemente que no hay salvación fuera de Jesucristo? Cuando esto es así, no tan solo entiendes lo que Cristo hizo por ti, sino también comenzarás a ver lo que Él hace en ti. Te da corazón manso y humilde y caminas delante de Él en dependencia, agarrado de su mano, sabiendo que tú no eres todo, pero Él sí, que no tienes el poder, pero Él lo tiene, que tal vez te falta gracia, pero Él la añade, y que la gracia primera que tenías también te la dio Él. Va por la vida tomado de la mano, porque sabes que nada puedes sin Cristo. Oh amados, solo en Jesús, solo Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu obra en la cruz del Calvario, porque tú nos santificas, tú nos justificas, tú nos rescataste, tú nos llamaste y nos amaste. Aún desde antes de la fundación del mundo pensaste en nosotros. Gracias porque escribiste nuestro nombre en el libro del Cordero que fue inmolado. Gracias, Señor, porque tú nos cubres. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios. Cante conmigo, sea su declaración de fe, que es solo en Jesús. Dice el libro: solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén,
inconmovible la aflicción, cuán grande amor, inmensa paz, en el temor, adversidad, consolador, amigo fiel, yo soporte sostendré. Sobre Jesús, Hijo de Dios, quien se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia ahí, pues mi pecado él llevó, en su aflicción vida me dio. En un sepulcro él yació, el cuerpo inerte del Señor, mas el tercer día de hoy resucitó en gloriosa luz, y al triunfar sobre el mar perdió el del suyo, el mío es, pues con su sangre me compró. Hasta el morir, sea el poder de Cristo en mí. No temeré, seguro estoy, mi vida yo a Él le doy. Ningún poder, ninguna paz, de Él me alegrará. Hasta que venga otra vez, en su poder me sostendré. Ningún poder, ninguna paz, de Él me alegrará. Hasta que venga otra vez, y en su poder me sostendré, y en su poder me sostendré. Gloria al Señor. Ahora vamos a orar a Él y vamos a creerle a Él. Señor, venimos a ti. Tú eres nuestra roca y nuestra esperanza, nuestro baluarte y nuestro refugio. Tú eres nuestro sostén. Estamos en tus manos. Nos tienes firmemente agarrados. Estamos en el hueco de tu mano. Estamos seguros solo en ti. Gracias, Señor. Tú eres nuestra ancla firme en el trono de la gracia. Gracias porque podemos
pasar seguros, pues tenemos acceso a tu presencia por medio de tu perfecta obra. No necesitamos añadirle nada a tu obra gloriosa, pero sabemos, Señor, que tu obra gloriosa no tan solo fue hecho en el tiempo pasado, sino que continúa siendo hecha en nuestra vida por la aplicación de esa obra en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos dejaste. Tú nos cambiaste y nos cambias. Tú nos salvaste y nos salvas. Gracias, Dios, por Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Salúdense los unos a los otros en el amor de Cristo. Dios les bendiga.